Les voy a dar unos versos para que ustedes puedan buscarlos y ahorita ya iniciamos. Salmos 48, Salmo 145, 16, Hebreos 12:2. Y yo quiero hacerte una pregunta antes de iniciar y que medites en ello. ¿En qué te deleitas tú? ¿Cuál es tu deleite? Hoy en día vemos que en la juventud, hoy en día, hace unos años, se ha puesto de moda en el hecho que el joven se deleita viajando, ¿sí? Que es que yo me deleito, otros pueden decir es que yo me deleito comiendo un chocolate. Otros pueden decir es que yo me deleito ponle lo que tú quieras, pero yo quiero hacerte una pregunta a ti en lo personal. ¿Cuál es tu deleite? ¿En qué es donde tú dices, wow, este es mi deleite? ¿Sí? Y si gustan acompañarme a Salmos 48. Y Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí? La versión Dios habla hoy dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Sí? Yo me acuerdo donde yo me hice esta pregunta. ¿Sí? Y la realidad es donde dije, ¿cuál es mi deleite? ¿Sí? Y sabes que desde que yo conocí a Dios, mi deleite es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Hay otras cosas que me gustan, hay cosas que disfruto, pero la realidad del hacer la voluntad de mi Padre es el mayor deleite de mi vida. ¿Sí? Cuando yo conocí al Señor, cuando yo empecé a conocer quién era Él para mí, yo dije, es que Dios, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. ¿Sí? Toda mi vida. ¿Sí? Y yo me acuerdo un día yo diciéndole en mi cuarto, en mi recámara, y le dije, Dios, si mi vida te sirve de algo, tómala. Yo me empecé a convivir con otras personas, yo empecé a compartir la palabra, empecé a ir a diferentes lados en viajes misioneros y era mi mayor deleite. ¿Sí? Porque ser la voluntad de Dios en mi vida fue mi mayor deleite y ha sido hasta el día de hoy mi mayor deleite. ¿Sí? Porque la realidad es lo que dice aquí, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí? Esta palabra deleite está hablando aquí, en el agrado, en el deleite, está hablando que es un placer más permanente que la alegría. ¿Sí? Yo me alegro, pero ¿sabes qué? Va más allá de alegrarnos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? A mí mucha gente hoy en día me dice, oye, ¿y tú no puedes faltar un domingo? ¿Qué no puedes faltar un domingo? Porque hay cosas, hay actividades los domingos. Y yo les digo, no, no puedo. ¿Sí? Dices, qué estricto, ¿no, eh? ¿Sabes por qué? Porque es mi deleite. ¿Sí? Cuando mis hijos estaban más chicos, yo me acuerdo que salíamos de vacaciones y a mí me hacía la congregación forzosamente faltar 2 domingos. Sí.
Y llegaba un momento que yo decía, 2 domingos, no, y de verdad, yo le peleaba a mi suegro y yo le decía, ¿cómo que 2 domingos? Sí. Y me acuerdo que yo llegué un día y le dije, oye Javier, pero es que, y si voy un domingo y llego antes y estoy listo para el domingo, pero no, ya me congrego con mis hijos. Y me decía, ándale pues. Pero sabes que mis hijos decían, ¿cómo no voy a ir? Y sufrían por no congregarse el domingo. Sí. Porque sabes que no es algo que te forza. Dios no me forzó. Para mí era un deleite el adorar. A mí me encanta adorar en mi casa. A mí me encanta adorar caminando. A mí me encanta estar en su presencia. Pero a mí me fascina el que todos juntos podamos adorarle. Sí. Y tú dices, bueno, porque tú estás en la alabanza o esto. No, en ese tiempo no, ¿eh? Y déjenme decirles algo, jóvenes. ¿Sí? Cuando yo decidí seguirle a Dios con todo mi corazón, ¿sí? Hasta el día que yo me casé y después que empecé a trabajar en la congregación, yo no falté ningún domingo, ¿eh? Sí. Me acuerdo que mis papás un día se fueron de vacaciones. Yo ya tenía como unos 16 años, 16 años creo esa vez fue. Y se iban a ir a la playa y yo le dije, no, yo me quedo. Pero ¿cómo te vas a quedar? No, yo me quedo. Sí. Y me acuerdo que mi papá me dijo, ¿y por qué te vas a quedar? No, le digo, es que yo necesito estar en la congregación. Y mi papá me acuerdo que en ese día me dijo, ¿y qué no puedes faltar un domingo? Le dije, no. Le dije, no, papá, yo quiero ir. Y me dijo, bueno, pues pero te vas a quedar solo. Sí, está bien. Sí. Y miren, yo me iba en una bicicleta. Los que se acuerdan que están más grandes de mí, yo llegaba en una bicicleta. Llegaba a la congregación. Yo llegaba, tanto eran martes o viernes y los domingos, yo llegaba en mi bicicleta. Mis papás no me llevaban. Sí. Mis papás me llevaron a la congregación y luego un tiempo se apartaron y yo seguí yendo, yo seguía yendo. Mi mamá iba y yo iba a servir. Luego yo empecé a abrir la congregación. Había una oración los domingos y yo abría la oración, yo abría la congregación. Sí. Y yo estaba ahí. Sí. Y tú dices, qué pesado. ¿Sabes qué? No, Para mí era un deleite y es un deleite hacer la voluntad de Dios en mi vida, Sí. Por eso yo inicié contigo. ¿Cuál es tu deleite? ¿Cuál es tu deleite? Sí. ¿Qué es? Es el placer más permanente que la alegría, Hay cosas que nos alegran, ¿sí? Pero ¿realmente te deleitas? Sí. ¿Y sabes qué es? Cuando un hombre actúa por voluntad propia y hace lo que desea hacer. Lo repito, es cuando un hombre actúa, ¿sí?, por su propia voluntad y hace lo que desea hacer. ¿Sí? A mí nadie me obligó a congregarme cada domingo, Bueno, perdón, sí me obligaron en un principio, ¿sí? Yo fui a la congregación porque mi papá me obligó a congregarme y si no, no salía. ¿Sí? Pero cuando yo le conocí a mi padre,
Cuando yo tomé la decisión en mi corazón de seguirle, ya nadie me obligaba, ¿eh? ¿Sí? Yo iba por mi propia voluntad. ¿Sí? Y aún todavía no trabajaba en la congregación, ¿eh? ¿Sí? Sino era algo donde yo quería estar. ¿Sí? Ahí era donde yo quería permanecer. Un día mi papá se voltea, yo ya iba los miércoles, yo ya que salían a compartir, iba los sábados, iba los viernes primero a los adolescentes, luego los sábados, luego el domingo, luego había reunión los martes, había diferentes cosas. Y mi papá un día se volteó y me dijo, oye, pues ya que te pongan una cama ahí, ¿no? Y le dije, oye, pa, no estaría mala idea. Y nomás se botó de la risa. ¿Sí? Pero era mi deseo. Nadie me obligaba. Era un placer el que yo podía estar ahí, yo decir, ¿sabes qué, Dios? Es que mi vida fue para servirte, mi vida fue para buscarte a ti con todo mi corazón, pero sobre todo, Dios, yo me deleito haciendo tu voluntad. Sí. El compartirle a alguien para mí es un deleite. ¿Sí? Cuando yo me paro delante de alguien, le digo, ¿sabes qué? Es que Dios tiene. ¿Sí? Dios es la razón. Dios puede cambiar tu vida. Dios transforma. Para mí, mi mayor deleite es ver a alguien que Dios cambia, que es transformado. ¿Sí? Y que la palabra entró a su corazón. ¿Sí? Ese es uno de mis mayores deleites. ¿Eh? ¿Cuál es tu deleite? Acompáñenme a Salmo 145, verso 16. Y esto a mí me encantó, ¿eh? Y me encanta. Ese subráyalo, apréndetelo. Y dice, abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. ¿Cuántos se consideran seres vivientes? Yo me considero un ser viviente. ¿Sí? ¿Sabes qué? Él sacia todo deseo en mí. ¿Me escucharon? Sí. No hay algo que me haga falta, porque si le tengo a Él, tengo todo lo necesario. Sí. Porque el vivir para Él es mi vida. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu deseo? Y tú dices, es que yo tengo que trabajar. No, es tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En dónde es donde tú quieres permanecer? ¿En dónde es donde tú quieres estar? Sí. Papás, déjame decirte, esta es una clave para la vida de tus hijos. Que ellos te puedan ver que tu corazón va tras el corazón del Padre y que ese es tu mayor deseo, porque eso lo miran tus hijos. ¿Y sabes qué? Eso se permea en ellos. Ahí es donde tú quieres estar. Ahí es donde tú habitas. ¿Sí? Abres tu mano, dice el salmista, y sacias el deseo de todo ser viviente. ¿Sí? Joel, ¿cuál es tu mayor deseo? Piénsalo. ¿Sí? ¿Cuál es tu mayor deseo, Ashley? Ahora que vas a ser mamá, ¿tu bebé? No, Sí. Pero dices, es que ve esta criaturita. No, ¿sabes qué? Decide vivir para Él, Sí. ¿Cuál es tu mayor deseo? A mí me encanta el estar con mis hijos, me encanta estar con mi familia, o sea, me encanta.
¿sí? Pero sabes, mi mayor placer es hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y el mayor deseo mío es que mis hijos puedan hacer la voluntad de Dios en su vida. Porque mi esposa y yo tomamos una decisión que nuestra vida era para servirle a Él en donde Él nos pusiera. Sí. Mucha gente me decía cuando nosotros estábamos con los jóvenes y nos decían, oye, pero no, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no? No. Y me acuerdo que mi esposa y yo un día nos volteamos y dijimos, pues si esto es lo que Dios tiene toda nuestra vida, estamos contentos. Sí. Y queríamos hacer la voluntad lo mejor que fuera, hacerlo con todas nuestras fuerzas. Sí. Para que algún joven cambiara su corazón y fuera transformado. Sí. Y con eso yo podría vivir toda mi vida. Sí. Dios nos cambió, nos dio un giro. Cuando empezamos a pastorear, todo el mundo nos preguntaba y nos decían, pero ¿por qué decidieron, en vez de quedarse con tu suegro que tenías todo, empezar algo? Y la respuesta es bien fácil. Porque el plan de Dios era otro. Sí. Lo que nos importaba a mi esposa y a mí era hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Sí. Y no importaba si era una familia, 2 familias, 3 familias, no importaba. Ahí es donde queríamos estar. ¿Y sabes que ese es nuestro mayor deleite? Sí. Y cuando tú encuentras en Él tu mayor deleite, ¿sabes qué? El caminar con Cristo no es pesado. ¿Sí? El caminar con Cristo no es agotador, sino al contrario. No me aplasta. No estoy diciendo que no es cansado físicamente, no estoy diciendo, no. Pero ¿sabes qué? Me puedo voltear y decir, ¿sabes qué? Dios, ha valido la pena el seguirte a ti. ¿Sí? ¿Dónde es tu mayor placer? ¿Dónde es tu mayor placer? ¿Cuál es el mayor placer de tu vida? Hebreos 12:2, por favor, acompáñenme. Y este versículo lo hemos oído muchas veces. ¿Sí? Y dice esto: puestos los ojos, ¿en dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? A mí esto wow, o sea, de verdad digo, wow. ¿Sí? El cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué quiere decir? No miró lo que estaba en el presente, ¿sí? Sino lo puso, alzó sus ojos y no quitó sus ojos ¿de quién? De Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Puede haber tiempos difíciles y va a haber tiempos difíciles, amados? Sí. Va a haber tiempos difíciles como creyentes y por las etapas de cada uno, va a haber tiempos difíciles.
Pero ¿en dónde pones tus ojos? ¿En el problema? ¿En la situación? ¿O lo pones en Él? Puestos los ojos en Jesús. Esa es una clave para tu vida, ¿eh? Cuando venga un desánimo, cuando venga algo donde se te bajaron las pilas, cuando digas, ay, es que esto, ¿sabes qué? Vuelve, para ti es un termómetro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que quitaste los ojos de Él. ¿Sí? Yo me acuerdo un día cuando yo decidí en mi vida servirle a Él con todo mi corazón. Una de mis oraciones fue fue con lo que yo le dije a Dios de mi corazón. Le dije, Dios, no me importa si barro 20 años, 30 años, con tal de que yo pueda hacer tu voluntad en mi vida. Sí. No me importa qué hacer, con tal de que yo haga su voluntad. Sí. Ese era mi corazón. Ese era el anhelo de mi corazón, no importando qué. ¿Sí? Sino yo quería hacer la voluntad de Dios en mi vida, para lo que yo fui creado, para lo que yo fui planeado. ¿Sí? Y yo quería llevar a cabo el propósito de Dios en mi vida. ¿Sí? Y no importando cómo es. ¿Sí? No importando. No importando el precio, no importando el costo, sino Dios, yo hago tu voluntad. A mí mucha gente, cuando yo iba a los viajes a la sierra, a diferentes lados, mucha gente me decía, pues es que es lo tuyo, a ti te encanta eso. Y yo decía por dentro, sí, cómo no. ¿Sí? Yo decía, a mí no me gusta dormir incómodo. Mi esposa sabe bien, yo cuando me casé era melindroso para comer. No todo me gustaba. Sí. ¿Le puedes llamar especial? Sí. Sí. Yo me acuerdo, no me gustaba el café. ¿Y qué creen que te servían en la sierra? Café. Sí. Y había muchas cosas que Dios empezó a tratar conmigo, ¿eh? Yo iba a la sierra y yo no como blanquillo. Sí. En la casa no comemos casi blanquillos. Y me tenía que comer lo que me sirvían. ¿Y qué creen? Todas las mañanas me servían mi huevito. Sí. Y todos, qué rico. Y yo decía, ay, Dios mío, tiene más frijolitos, y lo llenaba de frijoles, salsa, tortilla para que no supiera. Sí. No me gusta ir al baño, me gusta llegar a un baño donde está limpio, donde está cómodo, donde puedo estar tranquilo. En la sierra no puedo estar tranquilo. Sí. Me gusta llegar a una almohada donde yo puedo estar rico, puedo recostar mi cabeza, puedo decir, ya acabó el día y ¡fum! Irme. Donde no hay pulgas. Sí. Y te estoy tocando una de varias cositas, de muchas cosas que para mí fue un cambio. Sí. Pero ¿sabes qué?
ponía mis ojos en Él. Sí. Y le decía: Dios, si yo tengo que hacer esto, el otro y eso, no importa. Señor, dame las fuerzas para yo poder hacer tu voluntad. Tu voluntad, estoy dispuesto. Sí. A mí algo que no me gustaba era estar enfrente de personas y compartir la palabra. No me gustaba estar delante de otros y poder cantar. Sí. Pero Dios tiene otros planes para mi vida. Y al igual contigo. Y ahí va la pregunta clave. ¿Qué estás dispuesto de hacer o dejar de hacer para hacer la voluntad de Dios en tu vida? Eso es para ti. Lo repito. ¿Qué tan dispuesto estás para hacer o para no hacer lo que a ti te agrada? A Jesús no le agradaba lo que estaba padeciendo, pero no quitó sus ojos de Jesús, de Dios. Le dijo: Dios, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Si es posible, pasa esta copa delante de mí, Dios, pero sobre todo haz tu voluntad. Sí. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos cosas diferentes que nos cuestan, pero ¿qué tanto estás dispuesto a perder por seguir a Cristo? ¿Le suena este versículo? El que pierde su vida, la hallará. Sí. Ahora, no la pierdes nada más por nomás, por causa de Él, porque para el mundo esto que te estoy hablando es locura. Sí. Para el mundo esto es locura porque no lo pueden ver. Sí. Porque no pueden, ellos pueden decir: haz lo que a ti te place. Si te encanta, hazlo. Si tú eso es lo que quieres, si te hace feliz, hazlo. No, no es lo que me hace feliz, sino me hace feliz, me deleito en hacer la voluntad de mi Padre, donde yo puedo estar y donde yo puedo morar. Y ahí es donde yo quiero habitar. Sí. Va más allá de mi felicidad, Sí. Va más allá de lo que yo puedo desear, de lo que yo puedo anhelar. Y no tiene nada de malo el desear o el anhelar. Tiene algo de malo cuando tus deseos o tus anhelos son por encima de Dios, Sí. Porque la realidad es que tú tienes que someter tus deseos y tus anhelos aún a Él. Y decirle: ¿sabes qué, Dios? Si es tu voluntad, esto es lo que tú me has puesto, Dios, pero te lo dejo. Sí. Antes de ser creyente, mi mayor anhelo era vivir del deporte. Ese era mi mayor anhelo. Es más, mi deseo era morirme en una cancha. Y dices: qué loco. Te estoy diciendo cómo yo me volteaba y yo me veía de joven y yo decía: ay, Dios, qué padre sería
que yo jugando me diera un infarto de viejito. ¿Sí? Y hoy en día yo te puedo decir, Dios, yo quiero que aún cuando yo esté grande, esté haciendo tu voluntad en mi vida. ¿Sabes cómo quiero morir? Haciendo la voluntad de Dios en mi vida y haciendo las cosas que Él ha hecho para mí, haciendo su voluntad. Sí. Y yo quiero terminar con esto en esta noche. Y lo inicié diciéndote y preguntándote a ti, ¿cuál es tu deleite? Sí. Yo quiero decirte esto. Yo llevo alrededor de 25, 27, 28, alrededor de 28 años caminando con Cristo. Y te quiero decir que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Sí. No ha sido fácil, no ha sido lo más cómodo, pero ahí es donde he encontrado placer. Sí. Ahí es donde es mi deleite, es mi placer. Y ahí es donde rendí mi voluntad para seguirle a Él. Sí. Y yo le dije, Dios, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad en mi vida. Y quiero decirte esto, y con esto termino. Desde ese día que yo le dije a Dios, no he cambiado, ¿eh? Sí. Pero ese soy yo. Esa es una decisión personal. Eso es una decisión que mi esposa al igual ha tomado de vivir para Él. Sí. Yo te digo, va más allá de estar en el ministerio. Es tu vida. Sí. Es tu vida. Él es mi vida. Sí. Y te digo esto, y te lo digo en un son, si le pudiera poner una palabra a esto que te estoy hablando, es una palabra amorosa. Porque quiero decirte que Él es el amor de mi vida. Él es la razón de mi ser. Y ahí es donde yo quiero deleitarme, en su presencia. Y te lo digo esto y desde ese día se me pone chinita la piel. Porque hasta el día de hoy, Él es todo para mí. Y el hacer su voluntad es mi mayor deleite. Sí. Yo rendí mi voluntad a Él. ¿Cuál es tu deleite? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Dios, porque fueron abiertos mis ojos a ti. Gracias, Dios, porque pude ver y puedo ver tus maravillas en mi vida. Y Señor, yo te pido por cada uno de los que están aquí presentes, que tú te muestres a sus vidas. Y Dios, que tú
seas la razón de su ser. Señor, si hay alguien que no te conoce como un Dios verdadero, como un Padre bueno, que en esta noche, Dios, ellos en su cuarto o donde se encuentran, puedan entregarte su corazón. Y que desde el día de hoy, Dios, sea un cambio en sus vidas. Señor, yo bendigo a cada uno de los que están aquí. Y Señor, toca sus corazones y muéstrales tu amor. Y te doy gracias, Dios, por este tiempo, por lo bueno que tú eres, Dios. Te amo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.